Tengan feliz día. Con esta clase vamos a iniciar la unidad de calor y temperatura. Creo que es una muy interesante, así que por favor traten de estudiar un poco, investigar el tema. Siempre que yo les dé una clase de cualquier tipo, pues ustedes averigüen un poco más y que esto les sirva de orientación. El calor y la temperatura no es lo mismo. Algunos tienen una idea equivocada de lo que es el calor y vamos a tratar de hablar un poco de esto con cada una de las diapositivas. El calor, esa es la pregunta del millón. Calor, ¿verdad? Hoy en estos días, pues ustedes han sentido que la temperatura se ha elevado y todos dicen que calor está haciendo, estoy sudando. Ujú. En física el calor tiene una connotación un poco diferente, ya lo vamos a ver. Y vamos a ver que tiene una amplia relación con la energía. La energía es la que hace la diferencia entre un objeto caliente y un objeto frío, un ambiente cálido y un ambiente fresco. La energía lo que hace es transferir movimiento, movimiento de las partículas. Estamos hablando de partículas, nivel subatómico, ¿verdad? Las partículas en cualquier material, cuando reciben energía, sus átomos o sus moléculas empiezan a adquirir movimiento. Este movimiento es el que produce el aumento de la temperatura. ¿Por qué será? Bueno, ya al inicio de la materia de física yo les hablaba de esto, de que las moléculas empiezan a vibrar, ese es el movimiento que tienen, y empiezan las colisiones, los choques, ¿verdad? Con estos choques lo que vamos a tener nosotros es un aumento de roce. La fricción produce calor, produce temperatura, un aumento de la temperatura por la fricción. Eso es lo que hace directamente que un material adquiera una diferencia de energía y temperatura. En la diapositiva estamos viendo una hornilla y estamos viendo el sol. Los dos aumentan la energía de cualquier material. Cuando nosotros colocamos una ollita con agua en el fuego empieza a transferir energía primero a la olla y después de la olla por contacto al agua. Las capas de agua empiezan a vibrar con la energía que se les ha proporcionado y estas capas empiezan a moverse. El movimiento también produce un cambio en la densidad, o sea, la cantidad de materia como empieza a separarse, empiezan a separar las moléculas. Esta separación lo que produce es que da una mayor densidad, una mayor separación, ¿verdad? Como la piedra Pómex, que es porosita de adentro, porque es una molécula también separada. Esta separación hace que la densidad aumente y esa densidad hace que el agua, la capa de agua que se calentó, suba. Esta capa de agua empieza a hacer un movimiento, el movimiento que nosotros pudiéramos ver en el agua si le colocáramos una tinta, un colorante. Empiezan a dar vueltas porque la capa que está fría llega abajo y se calienta, adquiere energía. Entonces esto hace que tengamos este
aumento, ¿verdad?, que produce el calor. La unidad de energía es conocido por joules, también la caloría. Ustedes han oído hablar de las calorías, la caloría que uno consume, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo produce energía a través de los alimentos que nosotros consumimos. Y esto es lo que nos da la energía para poder movilizarnos, para poder trasladarnos, pensar, hacer cualquier cosa que necesite un poco de energía. Continuemos. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Este es lo que yo les estaba explicando. Aumenta su energía cinética. Cinética es la palabra para movimiento, ¿verdad? La palabra de movimiento. Y las partículas se empiezan a mover más rápido y más rápido. Esto es lo que aumenta la temperatura, como ya les expliqué. Las colisiones empiezan a darse. Aunque sea un sólido, si nosotros le proporcionamos energía, que sus moléculas empiezan a moverse. Lo único que necesitan un mayor aumento de energía para que se muevan sus moléculas. El agua no necesita mucha energía, rápido empieza a moverse, y por eso es que los tres estados de la materia se dan bien fácilmente con el agua. Entonces, ¿qué es la temperatura? ¿Verdad? Ya se ha dicho mucho de la temperatura. La gente dice, ay, hoy tengo temperatura. Hoy con la enfermedad de la pandemia, ¿qué es lo que hacen cuando nosotros vamos a un lugar, al súper o a cualquier parte? Nos toman la temperatura, ¿verdad? Es normal que utilicemos esa nomenclatura. En realidad la temperatura es lo que nos indica el nivel de energía cinética de nuestras partículas. Nosotros también, nuestras moléculas se empiezan a mover, ya sea porque nosotros hayamos hecho un ejercicio o porque hay una lucha interna entre los glóbulos blancos y los microbios, ¿verdad? Estos producen gran energía y eso es lo que nos da la calentura, la fiebre que nosotros le llamamos. Entonces la cantidad de energía podemos decir que es la temperatura. El calor también nosotros lo relacionamos con la temperatura. En realidad la temperatura es algo de cada uno, ¿verdad? De cada uno, porque hay gente que está en el salón de clases y dice, yo tengo un gran calor, la temperatura no la aguanto, y otros llegan y están tranquilos y dicen, no, está tranquilo, está lo mismo. El mismo ejemplo cuando vienen del centro de cómputo, vienen y sienten que cuando llegan al salón está caliente. ¿Por qué? Porque depende del contexto donde han estado. En cambio, si vienen de correr, si vienen de asolearse, entonces el salón lo van a encontrar fresquito. Hemos hecho la prueba con una pared, se le ha pedido que toquen la pared y que digan si está tibia, si está caliente, si está fresca, y la misma pared ha tenido diversas reacciones de las distintas personas que se les ha preguntado. ¿Por qué? Porque ellos vienen de ambientes más cálidos o ambientes más fríos. El aparato para medir la temperatura es un termómetro, ¿verdad? Ahora ya conocen ustedes, porque están de moda, los termómetros, ese que aparece el amarillo de pistola. Hoy ya son más, no hay necesidad de ponérselo bajo el brazo ni en el oído siquiera, con solo acercárselo a la frente pues nos da la temperatura. Hay otros de pared, hay otros pequeños, hay láser, hay de todas formas. Ahora hay una variedad de termómetros.
Los termómetros están basados en lo que nosotros conocemos como las escalas termométricas, las escalas de temperatura. Las más conocidas son la Celsius, la Fahrenheit y también la Kelvin, que es la que se utiliza en los laboratorios. Estas dos escalas de temperatura fueron creadas por Anders Celsius y por Fahrenheit. La diferencia entre ellos fue la forma como ellos adoptaron. Celsius lo que hizo fue que tomó el agua, le midió la temperatura a la que hervía y le puso un top, le puso una seña, luego la puso a congelar y cuando llegó al punto de congelación volvió a marcar el termómetro y lo dividió en 100 partes. Es decir, que le asignó el 0 al punto de congelación y 100 grados al punto de ebullición del agua. En cambio, Lord Kelvin, él hizo otro experimento que es muy difícil, es bajar la temperatura hasta menos 273 grados centígrados. Esa se ha considerado solo en laboratorio y es la ausencia total y completa de calor. Ahí sí es el cero absoluto, se le llama el cero absoluto y no tenemos una forma de hacerla más que en laboratorio. En el espacio posiblemente haya planetas que sí tengan el cero absoluto e incluso menos. Ya hemos hablado de las temperaturas, la Kelvin, la centígrado y la Fahrenheit. Tienen que ver con los puntos de ebullición y están relacionadas entre ellas. Las temperaturas Kelvin nosotros las vamos a relacionar con los centígrados solo sumándole 273 a la temperatura centígrado. Al sumarle el 73 vamos a tener la temperatura Kelvin. Y si nosotros a la Kelvin le restamos 273, vamos a tener la temperatura en grados centígrados. Cambios de estado. Cuando decimos cambios de estado, no estamos hablando ni de estado donde uno vive, ni estado de soltería, sino que de lo que estamos hablando es estado de la materia. Las más conocidas son las tres fundamentales que hemos estudiado siempre: la sólida, la líquida y la gaseosa. La sólida tiene que ver con la cohesión molecular, o sea que las moléculas están fuertemente enlazadas. Es difícil romper ese enlace. En la líquida no. El estado líquido, su cohesión molecular es tan pobre que pueden fluir. O sea, si uno deja el líquido en un lugar, él busca la parte más baja, fluye. Es la definición de fluido. Y es porque su cohesión molecular no es muy fuerte, entonces no está arraigado. Y la gaseosa, el estado gaseoso es más todavía, es menos fuerte, es más débil, ya no hay casi fuerzas de atracción entre las moléculas y es por eso es que ellos se vaporizan, o sea, se confunden con la atmósfera, ¿verdad? Los materiales tienen distintos puntos de fusión, que es cuando se convierten de líquido a sólido, punto de ebullición cuando pasan de líquido a gaseoso. Va a depender de qué tipo de material estemos hablando. Los cambios de estado nosotros los podemos reflejar en el agua. ¿Verdad? El agua es lo más fácil que nosotros hemos visto y esto lo hemos deleitado, pues, un agua con cubitos de hielo, que es el estado sólido. Podemos meter al freezer un refresco y se convierte en un helado. Y todo eso está relacionado con la cohesión molecular y con la cantidad de energía que tiene.
Si yo les preguntara, si estuviéramos en la clase, ¿cuál de los tres estados tiene más energía? ¿Cuál me diría? Ajá. La que tiene más energía es el estado gaseoso, porque tiene más libertad de movimiento, o sea, tiene un alto grado de energía cinética. Empieza de cero en el estado sólido, cuando está el hielo, cero movimiento, pero empieza a adquirir energía a través de distintos medios, incluso el sol o la temperatura ambiente empieza a interactuar y este va convirtiéndose en líquido porque empiezan a moverse sus moléculas a tal grado que quedan libres y se convierten en un estado líquido. Si se le sigue incrementando la energía a través de fuego, le vamos a poner fuego por aquí, entonces sus moléculas quedan libres por el grado de movimiento que tienen, que es tan grande que su densidad es mayor que la del oxígeno, que la de la atmósfera. Por eso es que suben hasta el cielo. Entonces, ese es un resumen de lo que es la intervención del calor en el cambio de estado de los materiales. Vamos a verlo desde otro punto de vista, vamos a trabajar también con un poco de la historia, de la forma de propagación, de lo que es el estado de agregación de la materia, del calor, capacidad calorífica y las formas como se propaga. En la física, pues, hemos tratado de hablarles según el nivel que vayan teniendo, así vamos teniendo nosotros el aumento del nivel de estudio y vamos viéndolo desde otro punto de vista, el calor y la temperatura, ya que la mayoría solo los mencionan pero no dan la diferencia entre un estado y el otro, ¿verdad? Y hablan del calor y no presentan una forma eh, de explicar, ¿verdad? La física, acuérdense ustedes que es la que trata de explicar cada una de las cosas y cada vez nosotros vamos teniendo más acceso a información, así que vamos a tratar de aprovechar. Hace mucho tiempo los científicos estudiaban el calor y ellos asumían que los cuerpos tenían una cantidad de calor específica, una cantidad de calor que le llamaban el calórico y que lo perdían cuando entraban a un ambiente diferente. Esto era, pues en esos tiempos no se podía comprobar esta situación, no tenían los aparatos, pero ahora ya está descontinuada esa. Cuando un objeto que tiene más calor o mayor temperatura entra en contacto, o sea, hay interacción entre un objeto que tiene menor temperatura a otro que tiene mayor temperatura, el de mayor transfería al menor. Esto es obvio porque nosotros también lo hemos comprobado, que si nosotros llevamos un vaso con hielo y entramos a un ambiente cálido, el hielo se derrite rápidamente y es cuestión de minutos para que la bebida o el agua o lo que sea esté con la misma temperatura que la temperatura ambiente. A esto le vamos a llamar el equilibrio térmico y eso es irremediable en cualquier objeto. El conde Rumford fue de los primeros que propuso que no era el calórico y que pues era otra forma de energía. Aquí viene la situación que no se nos hubiera ocurrido a nosotros tan fácilmente, como el trabajo mecánico está relacionado con el calor. Un personaje que se llamaba James Prescott Joule estableció la equivalencia de calor y trabajo. Inventó una máquina
que medía cuánto trabajo hacía para aumentarle la temperatura a una porción de agua de 1 gramo o de 1 kilogramo, dependiendo del tamaño de la máquina. De ahí es donde nace pues el concepto de caloría, ya no de calórico como decían los antiguos, sino que la caloría que tiene una equivalencia de 4.18 joules, que es la unidad de medida con las que trabajamos el calor, ¿verdad? Así que temperatura, vamos a aterrizar un poco, que la vamos a tomar como la energía asociada con el movimiento molecular, lo que yo les decía, la energía cinética. Pero como esa energía o movimiento es difícil de medir y las velocidades de moléculas se consideran variadas, entonces no vamos a poder medirla, pero sí vamos a medir sus efectos, y ese es el cambio de temperatura. Los instrumentos, ya dijimos, son los termómetros con los que vamos a medir. Hay de diferentes tipos, de mercurio, de lámina. Hay un termopar, hay láser, ahora hay de distintas formas. Y las escalas, pues, las vamos a conocer más en detalle. Yo les voy a mandar documentos donde van a estar bien especificadas las escalas más usadas, que son la centígrado, la Fahrenheit, la Kelvin y más a lo lejos la Rankine. Aquí en este esquema nosotros podemos ver la relación que hay entre la Fahrenheit y la centígrada, y también Kelvin y Rankine. Miren que a los 100 grados son 212 Fahrenheit, son 373 Kelvin y son 80 Rankine, ¿verdad? Y así vamos a ver viendo las diferentes escalas. ¿Por qué se dan estas diferencias? Bueno, porque los ingleses, los daneses, los escoceses, los alemanes, ellos querían tener su propia escala y hicieron sus propios experimentos y tenían otros parámetros para medirla. Los estados de agregación de la materia, pues también este es un pequeño repaso que nosotros vamos a relacionar los estados de la materia con el movimiento molecular. A esto se refiere con cinética molecular. Los estados de agregación están en función de la cantidad de energía que tengan. Ya se los expliqué que un sólido no tiene movimiento, que un líquido sí tiene movimiento más factible porque puede fluir, y el estado gaseoso. Aquí vamos a un concepto muy importante, pónganmele mucha atención a esto, por favor. Vamos a ver el calor, pero desde el punto de vista físico. El calor es la energía térmica ganada o perdida cuando dos cuerpos interactúan, o sea, se ponen en contacto, siempre y cuando haya una diferencia de temperatura. Si tiene la misma temperatura, no existe calor porque no va a haber transferencia. Si uno tiene 10 grados y el otro tiene 50 grados, entonces inmediatamente empieza la transferencia y a eso le vamos a llamar calor. Pónganle mucha atención a eso, que lo vamos a ocupar bastante. Es decir, el calor se va a dar cuando hay un flujo de energía en tránsito, es decir, entre dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas. Cantidad de calor. Esto ya es otro concepto. La cantidad de calor, no se trata de la energía que el objeto posee en un momento dado, sino la energía que él mismo está cediendo, o la capacidad que tiene para ceder, dar esta energía. Hay unos que la sueltan fácilmente, otros no la sueltan fácilmente y son más lo que nosotros conocemos como aislantes. Entonces, ahí están las definiciones. La unidad del sistema internacional es el joule.
Eh, Hay otras unidades como la caloría, que es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Esa era la máquina que inventó Joule. Las kilocalorías pues son 1000 calorías y también se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado. Por eso es que la diferencia es de 1000. Y la unidad térmica británica, que es el BTU, que es el equivalente británico. Las equivalencias las vamos a tener a la mano, por ahí tienen ustedes sus tablas de equivalencia. Un BTU son 252 calorías, 0.252 kilocalorías. También vamos a tener a mano que una caloría son 4.186 joules, una kilocaloría son 4186 y un BTU son 778 pies por libra. Joule realizó un experimento para hacer una relación entre ellas. Esto es lo que él medía pues, para ver cuál es la relación entre la cantidad de calor absorbido, era lo que él medía, y partiendo de otros parámetros, como son la cantidad de masa, también tiene que ver mucho con eso de las temperaturas. Esta es la famosa máquina de Joule. Era una máquina que parecía ¿cómo le llamaríamos a esto? Una procesadora manual de verduras, en la que contenía agua y se le daba vuelta y esto producía movimiento, y el movimiento hacía fricción hasta que aumentaba en 1 grado la temperatura. La capacidad calorífica, este es otro concepto que está relacionado con la cantidad de calor. La cantidad de calor es Q. Le vamos a llamar Q a la cantidad de calor, y la capacidad calorífica depende de cada uno de los materiales, porque es la cantidad de calor que cede con respecto al tiempo. Delta T es el tiempo. Debido a los materiales que tienen diferente estructura atómica, ellos pueden absorber de manera diferente la energía calorífica. Unos la aceptan más fácilmente y otros la ceden más fácilmente. Entonces, este es un coeficiente que para ello existen tablas. Esas tablas las vamos a tener a mano también para hacer los cálculos. Calor específico es la relación entre el calor absorbido entre un material, la cantidad de masa y la variación de temperatura. Esos son los parámetros que tiene el calor específico. Físicamente es el coeficiente de calor del material entre la masa. También el calor específico está dado por el cambio con respecto a la temperatura entre la masa, y eso nos da Q. El coeficiente es la cantidad de calor dividido entre la masa por el delta T. Como el calor específico es una propiedad de cada material, ¿verdad? Entonces debemos tomar en cuenta para la elaboración de los distintos objetos, por ejemplo, los materiales aislantes con los que uno agarra una sartén, por ejemplo. Los mangos de las sartenes son hechas de un material que es más difícil que absorban energía, por eso no se calientan. Pero hay materiales que sí lo transfieren fácilmente, como el cobre, por ejemplo. Este es uno de los materiales por excelencia que son más fáciles, que permiten la mayor transferencia de calor, debido al coeficiente de calor específico.
Calor específico ya está dado en tablas, cada uno de los elementos lo tiene ya definido. Por ejemplo, el aluminio tiene 900 joules por kilogramo grados centígrados. O en el sistema inglés son BTU, 0.22 BTU por libra por grado Fahrenheit. Y así cada una de ellas pues tiene diferentes. Vamos a ver cuál es la que tiene más. El alcohol etílico es uno de los que tiene mayor calor específico, pero le gana, bueno, en este caso no hay ninguno que le gane, pero los que se le acercan son el vapor. Pero el alcohol etílico es el que tiene el mayor calor específico. ¿Qué dijimos que era el calor específico? Es la facilidad con la que ceden su temperatura o absorben la temperatura. Las formas de propagación del calor. Esto es un avance, es un adelanto para los siguientes temas, cómo se propaga el calor. Hay que mencionar, tenemos una palabra muy importante, el principio de equilibrio térmico. Esto es importante, hay que tenerlo en el glosario. El equilibrio térmico es el punto de equilibrio, como dice, cuando dos cuerpos de diferente temperatura entran en contacto, ¿verdad? No necesariamente que estén a la par, sino que pueden haber interacción entre ellos. Si nosotros ponemos un objeto caliente en medio del salón de clase, este empieza a irradiar temperatura hacia los demás y empieza hasta que este llega a la temperatura ambiente. Este principio nos dice que el calor perdido por el que tiene mayor temperatura es igual al calor ganado por el que tiene menor temperatura. Y el aparato por medio del cual nosotros vamos a verificar esto se llama calorímetro. El calorímetro es un aparato especial que no deja que se escape la energía o que el recipiente lo absorba, porque si ustedes ponen agua caliente en un recipiente de metal, ¿qué es lo que le pasa al metal? Se calienta. Entonces ya hay pérdida de calor. Entonces un calorímetro sirve para que nosotros nos garantice cuánto calor ha perdido o cuánto calor ha ganado. Y podemos ver el esquema de un calorímetro, pues está bien protegido de las temperaturas externas. Las temperaturas externas no pueden entrar, no hay pérdida a través de ningún lado. Y se mantiene la temperatura acá adentro. Entonces se puede medir la transferencia de calor en un valor bien real y aproximado. Los cuerpos ceden o absorben calor mediante tres formas de propagación. ¿Cuáles son? La primera y la que más se da y la que nosotros ya la hemos sentido, pues ya vieron el dibujo que está ahí de la conducción. Cuando uno toca algo que está caliente, estamos en contacto, y conducción es la que se da por contacto, ¿verdad? Se puede calentar un extremo de una cuchara, por ejemplo, y nos llega la temperatura hasta el otro extremo. Esto lo podemos verificar nosotros fácilmente. Una cacerola, una olla transfiere calor inmediatamente. El sol también calienta los objetos en el patio y nosotros los llegamos a tocar y nos transfieren energía por contacto. La olla recibe la energía directamente del fuego por contacto. La siguiente es la convección. Para la convección, para transferir energía en forma de convección, es necesario que haya un fluido de por medio.
El caso más sencillo es este el recipiente que se pone a hervir y entonces nosotros podemos ver cómo el agua está teniendo este movimiento, ¿eh? Tiene un movimiento de circular, porque las masas de agua empiezan a circular por todo el recipiente y las capas van siendo desplazadas, van siendo desplazadas, van siendo desplazadas hasta que llega un momento que todos tienen la misma temperatura. Otro ejemplo de esto es el aire acondicionado que hay en los edificios. En la masa de aire frío eh, empieza a circular y va enfriando, va absorbiendo energía de los cuartos y va mejorando su frescura. Eh, También este método de transferencia de energía nosotros lo podemos observar y casi no lo tomamos en cuenta porque es algo desconocido. Pero, por ejemplo, las lluvias son generadas por este tipo de movimiento, ¿verdad? Masas de aire frío que vienen, enfrían las nubes y esto hace que pierda energía y se vuelva más pesado y pierdan su movimiento y eso hace que, como ustedes ya saben, cae la lluvia. En cambio, el aire caliente tiende a subir, las masas de aire caliente tienden a subir hacia la atmósfera, la estratosfera, y produce ese calentamiento global del que hemos oído hablar. La radiación es una forma de propagación del calor más común en todo el planeta. ¿Por qué? Porque la mayor fuente la tenemos en el sol. El sol nos calienta, si no fuera por el sol nosotros no tuviéramos vida, porque el calor que nos proporciona, esa energía que nos da, la aprovechan las plantas, los animales y todos nosotros para sobrevivir. Los planetas que están más alejados del Sol no reciben esa cantidad de energía. Y esta energía es la que hace que los planetas no sean helados, ¿verdad? Entre más alejados del Sol, son más helados. La energía calorífica que viene del Sol también trae cierta radiación que es nociva para nosotros. Ya saben que las capas de ozono se encargan de protegernos de esto. La radiación la podemos medir, hay aparatos para medirlo. Ustedes ven los aparatos infrarrojos, miden la temperatura de los cuerpos. De hecho, uno de los termómetros es lo que hace medirle la radiación de los cuerpos. Si tiene usted 40 grados de temperatura, le suena un aparato ahí que está irradiando calor. Fíjense la palabra irradiar, o sea, es por radiación, ¿verdad? No se mueve por el aire, no se mueve por contacto, se mueve por ondas de radio y muchas de ellas son electromagnéticas, por lo que se pueden propagar. Veamos algunos tipos de calor. Según los cuerpos pueden ganar o ceder, existen dos tipos. El calor sensible, que es lo que nosotros sentimos inmediatamente, y el calor latente. El calor latente es aquel que está en un gran área, como lo ven ustedes aquí en el mar. Ahí está un gran calor, pero como es tan grande y la gente pasa desapercibido, entonces se quema, pero por eso se le llama un calor latente. No se siente, pero produce sus... El calor sensible es el que nosotros sentimos inmediatamente, ¿verdad? Cuando tocamos algo caliente o demasiado frío. Ya sabemos que el frío es la ausencia de calor o la ausencia de energía cinética. Oigan bien esos detalles porque
En los exámenes voy a tratar de preguntarles esos detallitos y esos detallitos tienen que manejarlos ustedes. Esas van a ser sus competencias, conocer el calor y la temperatura, pero en detalle. El calor latente de fusión es aquel que nos lleva directamente a la fusión. ¿Qué es la fusión? ¿Verdad? La fusión es el momento en que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Y esto se puede medir con esta fórmula que es el calor por unidad de masa. La cantidad de calor que es Q entre la cantidad de masa. Así que la cantidad de calor también nosotros la vamos a medir multiplicando la cantidad de masa por el calor latente de fusión. También está el calor latente de vaporización, que es lo que cambia de sustancia de líquido a vapor, perdón, ahí estuvo un pequeño error. El otro es para fundirlo, el calor de fusión es para fundirlo, o sea, convertirlo de líquido a sólido. Y es la misma fórmula, solo que con distintos coeficientes. Eso, cada uno de los materiales tiene su propio calor latente, ya sea punto de fusión o punto de ebullición. Estas son tablas que se les permite tenerlas y ustedes solo tienen que conocer cuáles son las unidades, ¿verdad? Estos son joule por kilogramos o calorías por gramo. Estos puntos de ebullición son grados centígrados, también se puede dar en grados Kelvin o grados Fahrenheit. Pero ustedes ya van a poder aplicar las conversiones. Hay un efecto de la temperatura sobre los materiales. Este efecto se llama dilatación. ¿Por qué se dilata un objeto y qué es la dilatación? Ustedes me van a decir, bueno, es cuando aumenta sus medidas un material. Pero la dilatación también es el proceso contrario, cuando disminuyen sus medidas, sus unidades de medida. Así nosotros podemos tener el ejemplo de los rieles, que ese fue de los más duros de aprender en tiempos del salvaje oeste, cuando estaban haciendo las líneas férreas de costa a costa. Lo que hacían era colocar los rieles por varios kilómetros, pero al día siguiente estaban deformes. ¿Por qué? Porque se dilataban, o sea, cambiaban de tamaño. Y entonces esto deformaba. Entonces, para ello, pues inventaron que entre cada riel, entre cada tramo, le iban a dejar una separación que se llama junta de dilatación. Esta junta de dilatación depende de las temperaturas máximas y mínimas que tienen los sitios. Hay distintas cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir un bote, se puede calentar la tapa y al calentar la tapa como se expande, entonces ya se puede abrir fácilmente. Lo único que hay que estar protegido la mano porque se calienta. Espero que hayan disfrutado pues esta lección. Voy a tratar de conectarme para que ustedes puedan hacerme preguntas y yo también necesito evaluarlos. Voy a hacer varios tipos de pruebas evaluativas que pues no van a ser muy exhaustivas como serían en un aula, sino que van a ser sencillas. La tarea que les he dejado pues vamos a tratar de modificarla un poquito. Gracias, cuídense y permanezcan en sus casas.